Hola médicos, bienvenidos de nuevo a otro caso clínico de Red Médica. Soy el doctor Treviño y en esta ocasión vamos a ver el caso de una mujer de 23 años, la cual acude por náusea, vómito, se encuentra deshidratada, con polipnea y además refiere antecedente de infecciones de vías urinarias de repetición. Dentro de su padecimiento actual, la paciente llegó al servicio de urgencias por náuseas, vómito, dolor abdominal, poliuria de 3 días de evolución con antecedente de infecciones de vías urinarias de repetición y actualmente tiene de vida sexual activa, sin antecedentes personales patológicos de importancia ni nada por el estilo. Nosotros vemos exploración física y lo primero que cabe destacar son los signos vitales. Tenemos una TA de 100/60, una frecuencia cardíaca de 110, una respiratoria de 30, temperatura de 38.5 y saturando el 91%. En lo hídrico renal, cabe destacar la presencia de un Giordano positivo. A nivel de musculoesquelético sin alteraciones, neurológico, vemos a la paciente somnolienta y con ligera tendencia de ese estado neurológico. Cardiomodinámicamente, los ruidos cardíacos se encuentran aumentados tanto en tono como en frecuencia. A nivel respiratorio, podemos observar un aumento de la frecuencia respiratoria y un patrón respiratorio profundo, forzado y jadeante. Gastrometabólicamente, la presencia de náusea y vómitos aún persistentes dentro de del servicio de urgencias, hiperestesia abdominal, y esta hiperestesia tiene mayor, aunque es generalizada, tiene mayor intensidad a nivel epigástrico. Se realizan estudios complementarios en la paciente. En los laboratorios destaca una hemoglobina de 15, un hematocrito de 45, leucos de 15,000, creatinina de 3.5, urea de 60, potasio de 2.9, sodio de 146 y cloro de 110. A nivel del examen general de orina, las proteínas se encuentran positivas, glucosa 3 cruces, cetonas 3 cruces, leucos de 35 por campo, bacterias abundantes, esterasa leucocitaria positiva y nitritos positivos. Decides solicitar una gasometría y te da un resultado de un pH con 7.1, una glucosa de 350, una PCO2 de 12, un bicarbonato de 9 y un exceso de base de menos 22. Y ante estos datos que hemos mostrado, pues más o menos ya es de tener una idea de qué se trata el caso clínico. Siempre les he comentado dos cuestiones que ustedes tienen que valorar. Una mujer joven que tenga todas las cosas, no es el caso de esta paciente, me refiero a todas las cosas que tenga a nivel neurológico, a nivel osteoarticular, musculoesquelético, cardíaco, respiratorio y todo eso, y que sea mujer y que sea joven, la respuesta casi siempre será lupus. Sin embargo, en este caso es un poco distinto porque sí está muy localizado, aunque tiene manifestaciones sistémicas, sí está muy localizado lo que tiene la paciente. Más que nada porque tiene datos clínicos muy sugestivos y por laboratorio. Entonces, ante esto viene la primera pregunta. De acuerdo a la gasometría, ¿cuál es el diagnóstico de la paciente? Te vuelvo a poner unos segundos de la gasometría. pH 7.1, PCO2 de 12, bicarbonato de 9 y exceso de base de menos 22. Y te preguntan, nos encontramos ante una acidosis metabólica anion gap elevado, una acidosis metabólica anion gap disminuido, que sería esta de acá, acidosis respiratoria aguda y acidosis respiratoria crónica. Aquí solo hubo un error de dedo, pero esta es disminuido y esta es elevado. Acidosis respiratoria aguda y acidosis respiratoria crónica. ¿Cuál consideras tú que es la respuesta correcta? Recuerda que para ver siempre un trastorno ácido-base es muy importante que tú estés valorando o estés revisando tanto el pH, el bicarbonato y también la PCO2, porque todo eso al final de cuentas te va a decir en la vieja escuela qué es lo que tiene tu paciente, qué trastorno ácido-base. Ya con los nuevos modelos que han salido y todo eso, ejemplifican mucho el uso del exceso de bases, pero para fines del ENAM no considero que eso sea muy necesario. Entonces ya pasó un tiempo y vamos a ver qué contestó, o esperamos que todos hayan contestado la mayoría, y pues aquí la respuesta correcta pasa a ser una acidosis metabólica de anión GAP elevado, que el anión gap elevado o el anión gap como tal, cuando se encuentra elevado te va a estar hablando de ciertas patologías en las cuales las principales va a ser la intoxicación por etanol, la intoxicación por salicilatos, la más importante y la que más se suelen preguntar es la cetoacidosis diabética
Y otra demasiado importante y que no se te tiene que olvidar es el enfermo renal crónico, ¿de acuerdo? Es muy importante que tú eso siempre lo tengas a consideración. Entonces aquí vemos un patrón en donde podemos observar cómo se presenta cada uno de los 4 trastornos primarios de alteraciones gasométricas. En la acidosis metabólica vamos a observar que la alteración primaria es una disminución del bicarbonato con la consecuente disminución del pH. Esto es porque el bicarbonato, al ser un producto alcalino, un producto base, lo que va a hacer es aumentar como tal el pH. Si este se disminuye, el pH se va con él, ¿no? ¿Y qué va a hacer el PCO2 para compensar? Pues va a disminuir y el exceso de base se va a encontrar disminuido. La segunda es la acidosis respiratoria. Aquí la alteración primaria pasa a ser un aumento de la PCO2 porque esto tiende o el PCO2 tiende a ser un ácido. Entonces esto va a condicionar que como es un aumento de los ácidos va a disminuir el pH. ¿Qué hace el cuerpo para compensarlo? Produce más bicarbonato. ¿Y el exceso de bases cómo lo vas a encontrar? Pues aumentado. En la alteración primaria de alcalosis metabólica, aquí como dijimos que el bicarbonato se comporta como una base, como una sustancia alcalina, lo que va a hacer es, al estar aumentado el bicarbonato, va a aumentar el pH. Con consiguiente, el PCO2 para compensar se va a aumentar y el exceso de bases va a estar aumentado. Y ya por último, la alcalosis respiratoria, el PCO2 va a estar disminuido, el pH va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque recuerda que el PCO2, al ser un ácido, si este baja, lo que va a producir es que el pH aumente, ¿de acuerdo? La alteración compensatoria, pues es que el bicarbonato disminuya y el exceso de bases va a estar disminuido. Y aquí se encuentra la fórmula para sacar el anion gap, que es sodio menos cloro más bicarbonato. En este paciente, el resultado es 27. Vamos a ir con la siguiente pregunta y pues esto es para nada más terminar lo que de enfrascar o de entender este tema. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene este paciente? ¿Tiene una diabetes insípida? ¿Tiene un aceto? ¿Tiene un estado hiperosmolar hiperglicémico o tiene una meningitis? ¿Cuál consideras tú que es la respuesta correcta? Siempre trata de descartar lo que no es. Siempre que te enfrentes a un caso clínico y que tal vez tengas alguna duda de cómo interpretarlo, resolverlo y así, puedes irte descartando lo que no es. Y en este caso podemos descartar fácilmente que meningitis no es, porque en el caso clínico nunca nos ponen datos de meningitis. Entonces, esa no puede ser la respuesta correcta. Y el resto, pues ya va a depender de ti y esperemos que te la hayas sacado de manera correcta. Y pues aquí la respuesta correcta pasa a ser cetoacidosis diabética. Recuerda que muchos jóvenes pueden llegar a debutar de diabetes mellitus tipo 1 con una cetoacidosis diabética. Aquí tendríamos que ver, por ejemplo, por la edad que tiene la paciente, si realmente estamos ante una diabetes mellitus tipo 1 o estamos ante las modalidades de MODY, de los adultos jóvenes y cosas así, ¿no? Porque pues puede tardarse mucho en debutar. Sin embargo, así en un contexto muy general y sin meternos en tanto show, pues aquí la respuesta pasa a ser cetoacidosis sin más ni otra cosa. Luego después te dicen qué grado de cetoacidosis corresponde a la paciente. Estos grados de cetoacidosis no están del todo determinados, por ejemplo, en las GPC, porque de repente en algunas sí los mencionan, en otras no, y eso va a depender mucho directamente de quien haya hecho la GPC. Pero clásicamente se han descrito grados: leve, moderado, grave y muy grave. Ante las condiciones del paciente, si quieres me regreso un poco para que veas sus laboratorios, cuál es la etapa en la que se encuentra la paciente: leve, moderado, grave o muy grave. Pasamos ahora otra vez a la respuesta y ya me estoy pasando. Y aquí la respuesta correcta pasa a ser una cetoacidosis grave. ¿Por qué es una cetoacidosis grave? Pues aunque hay más valores que se pueden llegar a utilizar, yo te recomiendo que nada más te aprendas glucosa, pH y bicarbonato. ¿Por qué? Porque es lo que te van a preguntar y es lo que sí o sí tiene que decirte tu gasometría arterial. Si no viene esto, es muy poco probable que la puedas llegar a clasificar. Entonces nuestro paciente quedamos que tenía 300 de glucosa en la gasometría y tenía 9 de bicarbonato. Y ante eso teníamos estos dos valores graves y la única de moderado que teníamos era un pH arterial. Entonces tiene tendencia a
una cetoacidosis grave, ¿no? Es por eso que esta es la respuesta correcta. El resto, pues ahí están para que los revisen cuando tengan oportunidad. La causa más probable de la descompensación, ¿cuál fue en esta paciente? Esta paciente tiene una meningitis, esta paciente tiene una neumonía, este paciente tiene un infarto actualmente o tiene una infección de vías urinarias. ¿Cuál consideras tú que es la respuesta correcta? Y aquí la respuesta correcta pasa a ser infección de vías urinarias. Aunque tengo que admitir, por ejemplo, que esta es una de las preguntas que vino en el caso clínico correspondiente del ENARM del año pasado. Sin embargo, es una de las cosas que yo no estoy del todo de acuerdo. ¿Por qué? Porque recuerda que tu diagnóstico de infección de vías urinarias se puede realizar a través de un urocultivo. Si no tienes el urocultivo, tienes la probabilidad de tener una infección de vías urinarias, como está marcado en este cuadrito. Si nosotros recordamos, nuestro paciente tenía leucos, bacterias, nitritos y esterasa leucocitaria positivas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos nitritos positivos y esterasa leucocitaria positiva, tenemos una muy alta probabilidad de tener una infección de vías urinarias. Entonces, siempre es importante recoger un urocultivo en la paciente para poder determinar el diagnóstico. Si no recogemos urocultivo, no podemos estar diciendo conforme diagnóstico. Sin embargo, al de cara al ENARM les valió gorro eso, entonces tienen que saber que les pueden llegar a preguntar de esa forma directamente. Es muy importante también recordar las cifras de los urocultivos, que en esta ocasión no las traemos, pero que sí es importante que las recuerden muy bien de cuando se consideran positivos. Pasamos a la siguiente pregunta, que también vino en el ENARM anterior, y te dice, la terapia inicial es con líquidos. Se recomienda una solución salina la primera hora. ¿Cuántos miliequivalentes de sodio contiene un litro de solución? Y te ponen 200, 75, 174 y 100. ¿Cuál consideras tú que es la respuesta correcta? Esto del manejo de soluciones son preguntas muy clásicas que llegan a realizar. Entonces es súper importantísimo que no las dejes pasar por alto. Entonces aquí la respuesta correcta pasa a ser 154. Es 154, no es 174, creo que yo también lo puse. Es 154. Entonces, aquí fue un error mío. Aquí la respuesta correcta pasa a ser 154, que es esta que está marcado acá arriba. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, por ejemplo, una de las cosas que me sorprendió de esta pregunta, aparte de que aquí me confundí al transcribirla, es porque te dice directamente cuántos miliequivalentes de sodio contiene un litro de solución. Así tal cual viene la pregunta en el banco. Entonces te quedas como que, ¿qué pregunta? Y te dicen solución salina. Sí, pero la solución salina puede ser al punto 9 o puede ser al punto 45, como están en estas dos de acá, ¿no? Entonces, que son las clásicas que encuentras tú ahí. Es importante que esos valores te los aprendas. ¿Por qué? Porque te los pueden llegar a preguntar en cualquier momento. Entonces, esa tablita, al menos la de sodio, aprende que son 154 y la del 0.9% y la de 0.45 pues es la mitad teóricamente, ¿no? Entonces es muy importante que esto no se te olvide. Recordar que la agua destilada y la dextrosa al 5% van a tener 0 miliequivalentes. Y bueno, vamos a cerrar con un breve repaso de lo que es el algoritmo terapéutico. Es importante recordar que un paciente con cetoacidosis lo vamos a encontrar con glucosa elevada, anión GAP elevado, cetonas en orina o suero, beta-hidroxibutirato aumentado, pH disminuido y bicarbonato bajo, que es prácticamente lo que tiene nuestro paciente. Ante esto, vamos a tener tratamiento de 3 aspectos importantes: reponer volumen, reponer potasio y, como tal, la cetoacidosis. Hay que reponer volumen porque tenemos que identificar el déficit de volumen intravascular que va a tener el paciente, ver si es grave, si está en estado de choque o es moderado o leve. Para esto vamos a dar hidratación, puede ser con solución salina o con solución Hallman. Al inicio vamos a dar en el moderado a leve de 200 a 500 cc en las primeras 4 horas cada hora, ¿de acuerdo? Y si es un estado de choque o es un déficit grave, pues aquí lo que vamos a hacer es dar de 1 a 2 litros en carga de forma endovenosa.
Y ya posteriormente acá lo que sigue es que vamos a corregir nuestra solución de acuerdo al sodio. Si nuestro sodio está elevado o está normal, recuerda que el sodio se tiene que corregir por la glucosa. Si nuestro sodio se encuentra elevado o se encuentra normal, podemos pasar a una solución al punto 45%. Si nuestro sodio está bajo, podemos utilizar una solución al punto 9%. Básicamente es lo que viene marcado acá. Es importante saber que toda cetoacidosis, cuando tú le estés pasando líquido, cuando estés mejorando el estado y cuando decidas iniciar el tratamiento con insulina, vas a encontrarte que el potasio se puede alterar. Entonces, este potasio sérico necesitamos ver si se encuentra normal o se encuentra bajo. Si está entre 3.3 y 5.5, se les tiene que administrar de 10 a 40 milimoles en cada solución. Importante procurar evitar la lesión renal. Si se encontrara más de 5, obviamente no se tiene que administrar nada. Si el potasio sérico está menor de 3.3, aquí hay que administrar 40 milimoles de potasio a la solución de base. Por lo último, tenemos ya manejar la cetoacidosis como tal. Y para esto vamos a tener infusión de bicarbonato e infusión de insulina. La infusión de bicarbonato solo está recomendada en aquellos pacientes con un pH menor de 6.9, ¿de acuerdo? Y es después de que nosotros dimos todo nuestro manejo. Es casi la única indicación o de las pocas indicaciones que existe para que nosotros podamos dar bicarbonato en los pacientes. Por lo otro lado, tenemos la infusión de insulina. Recordar que aquí la dosis de la insulina rápida va a ser 0.1 unidades por kilo por hora. Y se tiene que ajustar la velocidad de infusión de acuerdo a los criterios de resolución del paciente, la hipocalemia y los niveles de glucosa plasmática. Y con esto hemos concluido lo que es la revisión de la cetoacidosis diabética, un tema súper importantísimo de cara del próximo ENARM. Si te gustaría recibir más casos clínicos, pues espero ya estés formando parte de mi Patreon de aquí de Red Médica para que puedas recibir más casos como estos de lunes a viernes hasta el próximo ENARM 2021. Soy el Dr. Treviño y nos vemos hasta el siguiente caso clínico. Chao, chao.